Mi llanto escuchaste, me levantaste una vez más. Débil estaba yo, ¿cómo puedo seguir si no te encuentro? Los truenos fuertes son y apenas oigo. El Señor te bendiga y te guarde desde tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Y estamos aquí, hermanos, para compartir con ustedes ya nuestra programación a través de 97.7 FM, Nueva Vida, el programa Discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Hemos comenzado en las pasadas semanas una nueva serie titulado Los Mandamientos del Nuevo Testamento. Y la semana pasada comenzamos dentro de esta serie un tema sumamente interesante, que espero que hayan estado con sus Biblias abiertas sobre todas las cosas y haciendo las anotaciones, porque comenzamos a hablar acerca del tema, la ley de Cristo. Compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Ahora bien, si usted desea, hermano, ver la presentación en PowerPoint que yo utilizo cuando estoy enseñando, pues usted simplemente va, tiene tres opciones en Facebook. Ahora mismo estamos en vivo. Puedes conectarte con nosotros a través de nuestra página, de nuestra congregación, Catedral de la Fe. Así mismo, Catedral de la Fe. También puedes conectarse con nosotros a través de nuestra página en Facebook de Pastor Walter Agosto. Pastor Walter Agosto. Y también a través de nuestra página de Walter Agosto. Así que al usted conectarse a través de estas páginas, hermano, usted pues definitivamente tiene la bendición de poder ver la presentación en formato PowerPoint que estaré compartiendo con todos ustedes. Ahora bien, comenzamos hablando, hermano, acerca de este tema, de maravilloso tema, bien importante, hermano. Y los objetivos de este tema son los siguientes. Las leyes que habla de Pablo en Romano. En Romano, el apóstol Pablo está hablando de unas leyes. Y así que tenemos que nosotros hacer la gran asignación. ¿Cuáles son las leyes que Pablo está hablando aquí en Romanos? Y vamos a estar viendo el contexto legal de Romanos. Ahora bien, unas notas bien interesantes. El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. El conocimiento de la ley no exime su cumplimiento.
Así que cuando tú y yo desconocíamos los 10 mandamientos y todos los mandamientos que hay en la Biblia, el hecho de desconocerlos no nos exime a nosotros de el cumplimiento y de las consecuencias de haber violado una ley que no conocemos. Y resumiendo, hermano, de eso se trata. Cuando la Biblia dice que estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y espero, ¿verdad?, la semana que viene poder entrar más profundo en esto. Literalmente tenemos que como que hacer una pregunta, ¿qué pecado? ¿Qué pecado? Sé que como muchos puntos teológicos que ponen como la herencia del pecado de Adán, o sea que lo que Adán hizo, pues entonces es como si yo lo hubiera hecho. Pero lo que quiero es que nos enfoquemos realmente en la justicia de Dios, donde el mismo apóstol Pablo diciendo de que cuando él ve los mandamientos, ahí es donde él conoce, él aprende que él los violó y entonces él ve su pecado cuando él ve los mandamientos. Entonces la gente piensa que los mandamientos es una maldición y que los mandamientos son negativos. No, los mandamientos nos revelan lo negativo de la naturaleza del hombre. Y eso es bien importante que lo tengamos en mente. ¿Ok? Continuamos. Los mandamientos, escuchito bien, nos dan estructura, el estilo de vida que agrada a Dios. Sin ellos solo tenemos religión mientras invocamos a un Dios que no estamos honrando. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que nosotros pecamos, hermano. Nosotros pecamos. ¿Y qué es pecado? ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? La definición bíblica de pecado lo encontramos en 1 Juan 3:4, que dice que pecado es infracción a la ley. Pero pastor, yo no conocía la ley. Exacto, esa es la situación, que aunque no lo conociera, todos lo rompimos. Pero ahora, a través de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario, vemos que mi sentencia de muerte fue ejecutada sobre Cristo. Ahora, eso no quiere decir que la ley no está vigente. Ahora, si yo no estoy consciente de que tengo que obedecer los mandamientos, voy a seguir rompiendo los mandamientos. Se va a generar la sentencia de muerte. Y entonces ahí, en ese contexto, es que tenemos que entender entonces Hebreos capítulo 10. Y tómese esa asignación si no me da tiempo llegar allí. Hebreos capítulo 10, especialmente el verso 22 hasta el 27, 28. Es bien importante porque la ley de Dios nadie la quita, la añade, la borra, la minimiza, nadie. O sea, eso está ahí. Usted la obedece o no la obedece. Eso es así, hermano. Eso no hay quien lo despinte, y por más que haya teologías que traten de distorsionar la presencia y la vigencia de la ley de Dios no fue escrita para que fuese anulado por alguna teología, porque ni Cristo, ni los apóstoles, ni los profetas anularon, minimizaron, sustituyeron los mandamientos. Los mandamientos son los que dan estructura, revelan la santidad de Dios, son las instrucciones que Dios nos da de cómo vivir de tal manera que podamos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. En los mandamientos que encontramos las instrucciones de cómo amar a Dios. En los mandamientos encontramos las instrucciones de cómo amar al prójimo. Si nosotros pensamos que los mandamientos están anulados o sustituidos por alguna ley que las resume, pues entonces estamos realmente trayendo una conclusión teológica, filosófica, distorsionando entonces la interpretación de un concepto legal. Y esto es bien importante, hermano, que lo entendamos, bien importante. Ahora bien, la maldición de la ley no es la ley como la gente piensa. La maldición de la ley es la consecuencia de romper la ley. Y esa maldición de la ley se llama muerte. ¿Ok? Pablo en Romanos capítulo 7, versos del 7 al 25, él describe y resume, hermano, que si no fuera por los mandamientos, él no sabía que él había pecado. La definición de pecado en 1 Juan 3:4, todo el que practica el pecado
practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Ahora vamos a establecer algo claro, y esto lo hemos establecido una y otra vez en nuestras enseñanzas aquí los martes. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, no vino para deshonrar a su Padre tratando de promover otra ley, otro mandamiento, o minimizar o destituir la ley. Todo contrario. Él fue bien claro. Mateo capítulo 5, verso 17, donde él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esa es la otra forma de decir la Torah y el resto ¿verdad?, de parte de la escritura del Antiguo Testamento, los profetas menores y mayores. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora tenemos que redefinir aplicación práctica contextual de estas dos palabras. La palabra anular, de la palabra griega cataluo, ¿ok? Que lo que significa es literalmente declarar nula, ¿ok? Ahora, ¿cómo se declara nulo? Pues trayendo una interpretación nula, ¿ok? Así que todo lo contrario, plero es todo lo contrario, aunque la palabra plero también significa completar o cumplir, como cuando te dan una asignación, una misión, cumplirla, pero la palabra plero en el contexto de capítulo 5, y si usted sigue leyendo versos 17 y 22 y todo, vas a estar viendo cómo Yeshua cumple la ley en el concepto de explicarla en una interpretación clara y práctica, de tal manera que pudiésemos nosotros entenderla y ponerla por obra. Eso es lo que significa cumplir la ley y explicarla de tal manera que pudiéramos entender la intención del Espíritu en la ley y aplicarla. Así que eso no tiene nada que ver con como que Él la hizo, Él la cumplió como el que cumplió una misión, y ya Él no. En ninguna parte de la Biblia dice que el Mesías va a venir a cumplir una misión o a obedecer a Dios para que yo entonces lo desobedezca, o desobedecer a Dios para introducir una nueva ley o un nuevo mandamiento. En ninguna parte de la Biblia lo dice. ¿Lo dice la teología? Claro. ¿Le establece muchas doctrinas? Claro. Pero la Biblia no lo dice. Hay sobre 31,000 y pico de versos y no lo dice. Veamos a Romanos capítulo 6, versos 14 y 15. Porque el pecado nos enseñoreará de vosotros. O sea, que usted, como sabe que pecado es violar los mandamientos, usted lo que hace es que observa los mandamientos y los obedece para no pecar. Eso quiere decir que el pecado no se va a enseñorear de ti. Entonces dice, pues no estás bajo la ley. Ahora no está hablando ahí de la Torah, y eso ya lo hablamos en la clase pasada, sino bajo la gracia. Ahora, ¿cuándo es que yo estoy bajo la gracia? Cuando el pecado no se enseñorea de mí. ¿Y cuándo es que el pecado no se enseñorea de mí? Pues cuando yo no peco. ¿Y cuándo es que yo no peco? Cuando yo no violo los mandamientos. Es sencillo. Ahora, ¿por qué pastor dice, pues no estáis bajo la ley? Bueno, primero, si tú piensas que esa palabra, la ley, significa los mandamientos de Dios, no. Ahí es donde viene la equivocación crasa. Cuando pensamos que Pablo está hablando de que la ley de Dios quiere decir la Torah. ¿Ok? Claro. Podemos ampliar el texto y seguir buscando cosas más profundas, pero me estoy quedando en lo más sencillo y exaltando, resaltando y confirmando y señalando el punto siguiente, de que Pablo no está hablando de la Torah, o vamos a ser más específicos, de los mandamientos de Dios, de lo que Él espera que tú y yo obedezcamos. ¿Qué pues? Y lo confirma después. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Pero qué es pecar? Violar los mandamientos. Violar los mandamientos. Pablo lo que está diciendo, ¿qué pues? Violaremos los mandamientos. En otras palabras, ¿qué pues? Dejaremos de obedecer los mandamientos. En ninguna manera. Es importante, hermano. Yo entiendo que esta declaración del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, que leemos en el 6, 14 y 15, la cual aparentemente establece que ya no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la gracia. Sin embargo, esta es la pregunta que no tenemos que hacer.
de qué ley está hablando Pablo. Está hablando de los mandamientos de Dios. Miren, hermano, en Romanos capítulo 3, 7 y 8, nada más, por encima, Pablo menciona 8 leyes. La ley de las obras, la ley de la fe, la ley de Dios, la ley de la mente, la ley del pecado, la ley del Señor, la ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte. No es hasta en Corintios y en Gálatas que él menciona la ley de Cristo. Así que tú tienes que entender, hermano, que Pablo, como un experto en la ley de Dios, está literalmente mencionando diferentes principios en términos de leyes y el contexto, y lo dice todo. De hecho, Romanos capítulo 8, verso 2 es donde quiero enfocarme, porque estamos viendo ahora dos leyes operando. Si tú quieres entender Romanos 6, 14, hermano, definitivamente tenemos que entender esto, ¿ok? Que aquí hay unas leyes operando. O sea, Pablo no te va a contradecir a Cristo y Cristo no va a contradecir al Padre. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que, hermano, la Biblia en Romanos 8:2 no está diciendo porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de obedecer los mandamientos. Y eso es lo que la interpretación equivocada y distorsionada del texto significa, o por lo menos deja entender. Jamás. Él mismo lo dice. ¿Qué? Pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Miren, cuando usted lee Génesis, ¿te acuerdas cuando Dios le dice a Adán y Eva? Y que Abraham, mírame a mí. Cuando le dice a Adán y Eva, mira, realmente le está dando este mandamiento a Adán. Le está diciendo, mira, tú puedes comer de todos los árboles que hay, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Puedes comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, cuando nosotros leemos Génesis 2, 16 y 17, mira esto. Y esto es bien importante. Necesito que usted, hermano, como todo buen estudiante, vea lo que estamos haciendo aquí, hermano. Por favor, porque tenemos que introducir un concepto que se llama decreto. Esa parte de Génesis 2:16 que dice, de todo árbol del huerto podrás comer, más de la ciencia del bien y del mal, no. Esa parte del verso Génesis 2:16 es lo que se llama una ley. Pero entonces, la otra parte del verso 17 se llama decreto. Ahora, ¿por qué es importante tú identificar los decretos en la ley de Dios? Porque estos decretos son los que dicen las consecuencias de violar la ley. Y estos decretos en un documento legal con la evidencia de que tú violaste la ley es lo que Cristo crucificó en la cruz. Los decretos, no la ley de Dios. Pero nadie, hermano, en su juicio contextual legal de la Escritura, cree o piensa que Cristo murió para crucificar la ley de Dios o introducirnos otra filosofía o pensamiento que nos permite legalmente en el nombre de Cristo no obedecer los mandamientos. Hermano, es bien delicado. Y todo esto ocurre por no analizar el texto en el hebreo, en el griego y en su contexto hebraico ilegal. Así que cuando tú y yo leemos Génesis 2, por ejemplo, Génesis 2:9, que habla acerca del árbol de vida que sí puedes comer, pero del árbol de ciencia del bien y del mal que no debes de comer,
ahí se está representando las dos leyes que Pablo menciona en Romanos 8:2. La ley del espíritu de vida está representado a través del árbol de vida, y la ley del pecado y la muerte, que representa la naturaleza del hombre y su tendencia a violar los mandamientos, a no someterse a Dios, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermano, yo espero que esto le esté haciendo sentido, ¿ok? Porque Pablo en Romanos 7 está hablando acerca de la naturaleza humana que tiene la tendencia a no obedecer a Dios. Así que la ley del pecado y de la muerte no es los mandamientos. La ley del pecado y de la muerte es la que describe la naturaleza pecaminosa del hombre. Es el principio de que nuestra carne se levanta en oposición a la voluntad de Dios. Porque cuando tú y yo hablamos acerca de la carne, de estar en la carne, hermano, estás en la carne. Porque cuando hablamos en esos términos, sabemos que lo que estamos hablando es en los términos de rebelión, de que no estás en el espíritu. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que Pablo está literalmente llevando a través de su exposición en el capítulo 7 de Romanos. Es importante, a veces no entendemos al Pablo, hermano, y a veces ponemos una doctrina en la escuela que él nunca enseñó. Esto es bien importante que entendamos. Así que, hermano, los mandamientos de Dios revelan el carácter de Dios. Pablo dijo que es santa, buena, justa. Los mandamientos son los que te dicen a ti que tú tienes que ser fiel a tu esposa y que tú no tienes que mentir. Hermano, los mandamientos no son malos, malos somos nosotros. Malos somos nosotros, que nosotros se nos ha ocurrido construir a través de las edades una teología que nos hace en el nombre de Jesús legalmente, entre comillas, rebelarnos contra Dios. No necesitamos ser liberados, hermano, bajo ninguna circunstancia, de los mandamientos, de la Torá, de las instrucciones de Dios. Necesitamos ser liberados de nuestra naturaleza carnal, o como dicen los judíos, de la tendencia a la inclinación al mal. Y eso es lo que Pablo está explicando, hermano. Ahora bien, esto es bien importante. Cuando hablamos acerca, hermano, de los decretos, vamos a entrar ahora en Colosenses. ¿Estamos ready? Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué pecados? ¿Qué pecados, hermano? Lo que tú y yo violamos porque no conocíamos los mandamientos. Anulando el acta de los que, no te oigo, de los que, yo quiero que los que me estén escuchando me digan, y quiero que dice el verso 14, Colosenses 2:14, y los que están conmigo, ¿verdad? En Facebook Live, contéstenme la pregunta, por favor. ¿Qué dice el verso 14? Anulando el acta de qué? De los mandamientos. No, dice el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándola en la cruz. Jóvenes, el acta de los decretos, ¿qué son los decretos, hermano? ¿Qué son los decretos? ¿Te acuerdas cuando nosotros fuimos y estuvimos leyendo Génesis capítulo 2, verso 16? ¿Te acuerdas? Ok, cuando leímos en Génesis 2:16 vimos que el Señor le dice al hombre: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. ¿Te acuerdas? Ok, esa primera parte, hermano, es lo que se llama la ley de todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la ley, esas son las instrucciones. Son instrucciones que Dios le está dando, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no podrás comer. Esas son instrucciones que en hebreo es Torah y en español es ley. ¿Ok? Ahora, si tú violas estas instrucciones, si tú violas una ley, hay un decreto en tu contra. Y el decreto es el siguiente: que el día que de él comerás, de que él comiere, morirás. Ese es el decreto. Mire, hermanos, ese es el decreto. El decreto no es los mandamientos a tú honrar a tu padre, o guardar el Shabbat, o guardar la fiesta. Hermano, esa es la ley, hermano. Tenemos que seguir aprendiendo el contexto legal que hay en la cabeza de Pablo cuando le está explicando todas estas cosas espirituales poderosas. Hermano, se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo, te lo estoy diciendo que necesitamos más tiempo. Y lo sé que necesitamos más tiempo. Pero
La semana que viene continuaremos con este tema. Yo sé que, hermano, que este tema es excelente, especialmente para aquellos que quieren saber realmente qué significa la ley de Cristo. La ley de Cristo, hermano, es la misma ley de los mandamientos de Dios. La ley de Cristo es la que te dice a ti que a través de los mandamientos es que nosotros podemos amar a Dios. Que tú aprendes a cómo amar a Dios a través de los mandamientos. Y tú aprendes a cómo amar al prójimo a través de los mandamientos. Esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo, hermano, no sustituye los mandamientos. Pero pastor, ¿por qué Pablo está hablando de Cristo? Pues claro, está mencionando el Mesías porque el Mesías tenía una de las asignaciones o funciones del Mesías, está en Mateo 5:17, que era el de no anular, sino el de cumplir, o sea, explicar la intención del Espíritu en los mandamientos y cómo aplicarlas. ¿Ok? Así que, amado, nos vemos la semana que viene, el próximo martes. Continuamos con este tema de los mandamientos del Nuevo Testamento y la ley de Cristo y la ley del pecado y de la muerte. Acuérdate sobre todas las cosas que la salvación es por gracia y en la obediencia hay bendición. Shalom.